Bueno, probando nuevamente. Vamos a ver cómo bajar la información de la encuesta nacional de discriminación. Entonces, lo primero es meternos a la página del INEGI, que como ya sabemos es inegi.org.mx. En la, en la parte de fuentes y proyectos, o en la parte del menú de estadística, fuentes y proyectos, hay una parte, un apartado que dice encuesta en hogares. Y es dentro de las encuestas especiales, hay varias encuestas especiales, entre ellas la encuesta sobre el tiempo, la encuesta de la dinámica demográfica, la encuesta intercensal. Bueno, nosotros ahora vamos a la encuesta sobre discriminación y la vamos a seleccionar, la del 2017, que es la única que tenemos. Sonó alarma. Entonces tenemos, esta es la información que necesitamos bajar. Está la presentación de resultados, está la metodología, los microdatos son los que necesitamos, porque son las bases de datos. Tenemos dos archivos, un archivo que es donde están todas las bases de datos y el otro archivo que es el descriptor de la base de datos, es un archivo de Excel. Vamos a empezar por este primero, que es más pequeño de bajar. Aquí ya me está preguntando que dónde lo quiero guardar. Voy a hacer una nueva carpeta, y le voy a poner en Avis 2017. Entonces ya guardo el archivito de Excel. Ahora voy a bajar las bases de datos, que es un archivo un poco más pesado, no mucho, 8 megas. Es un archivo que está comprimido. Y pues ya, lo bajo. Ahora vamos a bajar la documentación, que consiste prácticamente, pues una primera cuestión que siempre es bueno echarle una ojeada, es la metodología. Entonces tenemos tres documentos, el diseño muestral, el diseño conceptual y el informe operativo. Pues podemos bajar el diseño muestral y el diseño conceptual. El informe operativo, si les es de interés, pues ya lo bajarán después. Bueno, aquí lo abrió. Lo que podemos hacer es, bueno, abrirlo y lo voy a bajar desde aquí. Guardar el archivo y lo voy a guardar también en la Enadis. Salgo de aquí, diseño conceptual. A ver si puedo guardarlo como guardar, guardar vínculo como, y si me lo permite también, con el botón secundario, el diseño conceptual. Y desde luego lo más importante que yo quisiera que bajáramos principalmente son los cuestionarios. Hay tres tipos de cuestionarios: general, de por modos, de opinión y experiencia. Si hay que bajar la 3, guardar vínculo como, y ya está el cuestionario general, botón secundario, guardar vínculo como, botón secundario, guardar vínculo como. Bueno, pues ya tenemos guardada la información que necesitamos para empezar. El glosario, pues también, si es de interés, pues podrán buscar alguna palabra particular, pero por el momento esa sería la información importante. Me puedo ir a mis documentos. Aquí están mis documentos. Voy a buscar la carpeta de Enadis. Aquí está, Enadis 2017. Y bueno, ahora lo que tenemos es un archivo que está comprimido, pues le vamos a dar doble clic para descomprimirlo. Voy a seleccionar los archivos, todos, y los voy a extraer pues en el mismo directorio. Aceptar. Entonces, ya si me voy a mi Nadit, ya me creo una carpeta con estos archivos que están aquí adentro. Entonces esa carpeta tiene aquí varios archivos. Uno de ellos son una carpeta además, que son las bases de datos. Bueno, viene la clasificación religiosa y viene la clasificación de otro tipo. Vamos a ver qué es esta, clasificación 5. Yo tengo adscrito Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones. Porque hay una pregunta que habla de la ocupación, y aquí están todas las ocupaciones que salieron en esta.
de esta encuesta. Yo tengo activado el Nitro en lugar del Adobe como vector primario. La clasificación religiosa es otro archivo de PDF. Y voy viendo la clasificación según la ENADIS, como lo clasificaron las preguntas de religión. Bueno, lo que me interesa son las bases de datos. Como pueden ver, las bases de datos son varias bases de datos, con la que vamos a empezar la práctica 1 es la base de datos demográfica. Esta. Todas esas bases de datos tienen extensión DBF, que es un formato de bases de datos. Precisamente originalmente este formato surgió en el ambiente de lo que se llamaba el programa DBase. Y bueno, ahora es un formato intercambiable para bases de datos, es muy original. Y de ahí se puede pasar uno a diferentes programas, entre ellos estadísticos. De aquí podemos pasarlo a programas como el SPSS, como el Stata, como diferentes. Entonces voy a hacer el paso de, por ejemplo, vamos a trabajar con esta base de datos demográfico. Para eso ya abrí mi SPSS, ya ustedes lo deben haber abierto, y le vamos a poner archivo, abrir datos. Está tardando un poco, probablemente no le di bien, le voy a dar este icono mejor. Bueno, ahí salió. Entonces me dice que quiere abrir las bases de datos. Quiero abrir una base de datos. Voy a buscar en mi carpeta donde guardé mi documento, donde guardé está en programa alfabético. En la DIS 2017. Y en lugar de por default los archivos de SPSS tienen extensión SAT. Nosotros queremos abrir un archivo de DBase, DBF. Nos están en la carpeta DBF, bases de datos, y llegamos a la carpeta que están y vamos a abrir la de demográficos. Así de sencillo, se abrió una base de datos. Ya tenemos la base de datos abierta, ya me está diciendo cuáles son las variables que construyó. Todas las variables las construyó. La puedo ver, vista de datos, vista de variables. Ahí están los datos, ahí están las variables. Y bueno, esas variables las construyó como cadena, las hago como cadena. Será necesario abrir la base de datos del descriptor de archivos para ver qué significa cada una de esas variables. El cuestionario, siempre es bueno tener el cuestionario, para empezar a definir qué tipo de características es, porque por ejemplo aquí tenemos sexo, edad como unas variables de cadena de carácter, pero en realidad van a ser numéricas. Todas las variables van a ser numéricas y lo único que vamos a estar cambiando es el tipo de escala a la que se refiere la medición. Bien, pues para esa primera parte hasta aquí vamos a dejarlo. En el segundo video vamos a meternos a analizar, a definir cada una de las variables. Y bueno, pues la idea de este video era principalmente saber por dónde se obtiene la información, la base de datos, cómo pasar a la SPSS, y de ahí nos arrancamos en la siguiente sesión.